Toma su Biblia. Vamos a leer comenzando con versículo 5. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles, y en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pueden sentarse. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este tiempo para escuchar su palabra y venga tu Espíritu para ayudarnos a saber las promesas que ha prometido en el pacto de gracia, para podamos tener una vida que es abundante en las riquezas que ha prometido en el Evangelio. Amén. El título del sermón hoy es Esfuércense por añadir a su fe. Este sermón es una continuación del sermón del domingo pasado. Yo terminé el sermón con la pregunta, ¿tú eres salvo? ¿Tú tienes la seguridad que tú eres salvo? ¿Y cómo podemos tener la seguridad? Vamos a ver. Cuando dice en el versículo 5, precisamente por eso, es porque hay una conclusión que resulta de los versículos antes. Mira qué pasó antes. Eso es el sermón del domingo pasado. Número 1. Ellos han recibido una fe tan preciosa. Ellos son recipientes de fe. Es un regalo que ellos han recibido. Número 2. Pedro dice, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes. Eso es porque Pedro quiere que ellos tienen más gracia y más paz. Y cuando dice, él está orando para eso y él está predicando que ellos tienen más de su gracia, de Dios. Podemos entender que la gracia y la paz se puede aumentar en su vida. No es una cosa estática. No es como somos salvos y quedamos ahí. Hay una batalla de la fe. Necesitamos entrar a Canaán. Y me gusta mucho el himno que ya cantamos antes, firmes y adelante. Es una batalla.
y podemos agarrar más gracia y más paz. ¿Quieres eso? Sí, necesitamos eso. Y en el otro versículo dice, ellos tienen el poder de Dios para vivir como Dios manda. Ellos tienen el poder para obedecer los mandatos de Dios. Y es por el Evangelio, es un regalo dado a ellos. Eso es las promesas del Evangelio. Ellos también tienen preciosas y maravillosas promesas para que ellos lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Ok, hay promesas que Pedro está explicando a la iglesia y a nosotros también. Yo estoy predicando la misma carta para todos aquí pueden saber. Fe es un regalo. Tú puedes aumentar su gracia y su paz. Es posible. Y Pedro estaba orando para la iglesia, para que eso pasará en la iglesia. Y también esta semana yo estaba orando para ustedes, para que la gracia y la paz abundan en su vida. Es importante que no estamos caminando débil o no buscando las riquezas de Cristo. Es una batalla, no es un deporte de que sientan en su sofá y mira el televisión. Es una cosa que necesitamos entrar la batalla. El patrón de la Biblia siempre es las buenas nuevas y después los mandatos. Siempre viene el Evangelio y después los mandatos. No podemos poner los mandatos primero. En términos gramática, es decir, el modo indicativo es antes del modo imperativo. ¿Por qué? Es porque no somos salvados por la ley. Es imposible. La salvación por la gracia, somos salvados por gracia. La salvación por la gracia dice, eso es un dicho que tú puedes recordar, crees y después haces. Primero crees en las buenas nuevas y después hace. La salvación por la ley dice, hace y vivirás. Y eso es el pacto de obra. Eso es el pacto que estaba en el principio con Adán y Eva. Él tiene el poder para obedecer o desobedecer. ¿Y qué pasó? Él cayó y nosotros caemos con él. Y ahora no tenemos el poder para obedecer. Es imposible. El hombre caído no se puede obedecer la ley. Imposible. Y eso es porque Cristo, tenemos el Evangelio. Y el Evangelio viene en Génesis 3:15, que viene un Redentor que va a matar el serpiente. Y eso es las buenas nuevas. Y es por regalo, no por obra. Es una cosa que es firme y es un hecho de Dios y podemos escoger o podemos agarrar solo por fe, no por obra. Ok, cuando en el otro versículo llegamos a esfuérzanse por añadir a su fe. Esfuérzanse es en el modo imperativo. Es un mandato, ¿cierto?
En el griego, sí, es un mandato. ¿Y cómo podemos obedecer un mandato? Si tenemos fe en las promesas. Ese es porque viene el indicativo es primero, las buenas nuevas son primera, y antes es la obediencia, y es la obediencia nueva. Ok. ¿Cómo podemos añadir a su fe? Por fe en las buenas nuevas. Cuando tenemos fe, tenemos las promesas y podemos obedecer. Este se llama la nueva obediencia. Y podemos mirar que antes Pedro dice, ellos tienen el poder de Dios para vivir como Dios manda. Ellos tienen el poder y es dado a ellos por fe. Ok, ¿cómo podemos añadir a su fe? Si somos salvados por fe, ¿es suficiente o es necesario hacer más? Si necesitamos añadir algo, entonces quizás no somos salvados solo por fe. Algunas personas pueden pensar eso. Si tú necesitas añadir algo a su fe, entonces salvación no es solamente por fe. Pero la iglesia protestante y reformado y la Biblia enseña y proclama que salvación es solo por la gracia de Dios y por fe. Fe es el instrumento para recibir la gracia de Dios. Pero ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Es confiar en las promesas prometidas en el pacto de gracia. Somos salvados por Cristo y solo por Cristo. Obtengamos las riquezas del pacto de gracia solo por fe. Fe no salvas, pero Cristo salva por fe. Entonces, fe es un instrumento para agarrar a las riquezas de Cristo, a los beneficios del pacto de gracia. Él es el único instrumento, no hay otro. La fe es un mano abierto para recibir las riquezas. Es así, para recibir. No podemos decir que somos salvados porque tenemos fe. Si explica salvación así, fe entonces es una obra. Es como una nueva ley. Si cumplimos, Dios va a dar salvación. Pero eso no es el pacto de gracia. Eso es en el espíritu del pacto de obras. Pero solo con una obra, fe. Eso es un error grande y no es el evangelio. No es las buenas nuevas porque entonces salvación depende en nuestros actos, obras y desempeño. Nunca vamos a tener seguridad en nuestra salvación porque todo en el final momento depende en nosotros. Eso no es verdad. Yo en mi estudios semana pasada para hacer el sermón, yo he escuchado un sacerdote romano por el asunto, ¿puedes tener seguridad en su salvación? Él estaba leyendo concilios de Trent y leyendo y explicando, y ¿qué dice? No, imposible. Tú no puedes tener seguridad en su salvación. Tú necesitas trabajar duro, porque ellos están haciendo algo de una combinación de fe y obra. Y cuando hay en combinación, un parte depende a ti. Y tú puedes ver, yo no estoy haciendo todas las cosas buenas, entonces quizás no soy salvo.
Eso es porque dice en Trent, en el concilio, es imposible tener seguridad en su salvación. Pero la Biblia dice que tú puedes tener. Entonces, ¿cómo podemos tener? Ok. Cuando dice añadir a su fe, ¿qué significa? No es suplementar a su fe, es esfuérzanse por añadir. Recibes las riquezas del Evangelio. La fe que salva es una fe activa y es dado a nosotros por gracia, pero la operación de fe y el esfuerzo de su fe es suya. Dios no va a hacer el ejercicio de su fe. Es su esfuerzo. La Biblia y el Evangelio no es contra su actividad ni su esfuerzo, pero sí es contra su mérito. Piensa un momento qué está diciendo aquí. La Biblia no es contra su actividad y su esfuerzo, pero sí es contra su mérito. Tú no puedes hacer obras para ganar algo. Las obras que hacemos solo son para agradar a Dios y alabar a Dios, y son acciones de gracia. Y son obras que nosotros podemos hacer por las promesas. Es dado a nosotros para hacerlas. Y es por el poder de Dios en el Evangelio. ¿Y cómo podemos tener el poder de Dios en el Evangelio? Por fe, solamente por fe. No hay obra que podemos hacer que va a agarrar las promesas, porque es el pacto de gracia. Y el pacto de gracia tiene requisitos. ¿Qué son los requisitos? Todas las riquezas y los beneficios pueden ser recibidos por fe y solamente por fe, no por fe y obra. Eso no es el pacto de gracia. Porque si nosotros metemos a nuestras obras, el sistema va a caer. Porque entonces no es pacto de gracia, solamente de gracia. Es pacto de obra y gracia, y en realidad es pacto de obra. Es una combinación que no sirve. Y el pacto de gracia es libre de obra, pero siempre va a producir obra en sus acciones. Y eso es por el poder de Dios. Es una cosa que cuando piensa, ¿cómo es así? Pero es así. Y voy a explicar más cómo es la fe que salva. Mira. Hay cosas en la Biblia que son difíciles a explicar. Podemos tener dos verdades, pero a veces no podemos explicar cómo los dos son verdad. Por ejemplo, la soberanía de Dios y la culpa del hombre. Hay una tensión, pero no podemos resolver. Y a veces, cuando eso es un problema de los que conocen poquito de calvinismo y los decretos de Dios, podemos pensar que si Dios tiene todo el poder, entonces el hombre, él cayó porque Dios está haciendo una trampa. Pero no. La verdad es, el caído de hombre solo viene del hombre. Solamente. Y cuando sabemos esto, podemos saber, somos caídos y somos el culpable. Es verdad.
Pero Dios es soberana, sí. Pero no podemos tener las dos cosas y resolver la tensión. Ok, hay otra tensión aquí. Es la santificación del hombre es obra de Dios, pero el hombre está participando. No es un trabajo de ambos. No es la sinergia de Dios y hombre. Solo es la obra de Dios, pero incluye el esfuerzo del hombre. Hay dos cosas. Pero si queremos resolver la tensión, vamos a pensar que hay trabajo en ambos y nosotros estamos ayudando a Dios para santificación. Pero eso no es la verdad. Mira que dice en Filipenses 2, capítulo 2, versículos 12 y 13. Tú puedes ir en su Biblia. Filipenses 2, versículos 12 a 13. Dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Puedes ver el tensión. Y también, tú no necesitas ir en su Biblia, pero en 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo estaba trabajando duro, pero aquí dice, sino la gracia de Dios en mí. ¿Ok? Mira que Jesús dice en Lucas 13:24, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Esfuércense. Porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. ¿Y por qué los fariseos no podrán entrar? Ellos están buscando las riquezas por obra y también mezclando obra con gracia, pero eso no vale. El pacto de gracia es sin obra, es por fe. Y en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ok. Los dos son verdad. Es obra de Dios y incluye el esfuerzo del hombre, pero en una manera que el hombre no es haciendo la santificación. Eso solo viene de Dios y es por fe en las promesas. La creencia es antes de la obediencia. Ok, estoy hablando de teología y a veces necesitamos un ejemplo para entender. Eso puede ser una cosa abstracta, que yo no sé qué está pasando. Mira, hay ejemplos de fe en acción que podemos ver y explicar más del tema aquí, que la fe que salva es una fe de actividad, pero la actividad no es que salva. Solo Cristo salva y por fe, y una fe que tiene actividad. Pero nunca la actividad viene para ser un parte de su salvación, porque la salvación siempre viene de afuera. No hay nada aquí adentro que puede ser salvado.
somos pecadores. Pero en el pacto de gracias podemos agarrar las promesas por fe. Y solo es una mano abierta para recibir las riquezas. Un ejemplo, entrando a Canaán, los israelitas tenían las promesas de Dios que Canaán es suyo. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad? La primera generación no entró. Ellos vieron los gigantes y decidieron a quedar afuera de Canaán y regresar a Egipto. ¿Y por qué? Ellos no tenían fe. Podemos saber eso en el libro de los Hebreos. La segunda generación estaban encampados al oeste del río Jordán. Ellos tenían las mismas promesas. Canaán es una figura de la gerencia de los cielos. En el Antiguo Testamento hay figuras que no solamente son, no es que el esperanza de Israel solamente es en tierra. Es más, la tierra es un símbolo de los cielos y de comunión y regresar a comunión con Dios. Ok. Si la segunda generación queda cerca del río, pero no hay acción, ¿qué pasará? Si ellos están encampados cerca del río, al oeste del río Jordán, está encampado y pensando, mira, este territorio, el Canaán es nuestra, pero voy a quedar aquí, no voy a hacer nada más. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Ellos no van a heredar a Canaán. La fe que ganan las promesas en las buenas nuevas es una fe activa. Si los israelitas no cruzan el río Jordán y no toman sus espadas y entran en la batalla, no van a ganar la herencia. Aquí podemos ver las dos verdades. Ellos pueden ganar la batalla en Canaán. Ellos no pueden ganar la batalla en Canaán sin el poder de Dios y tampoco si ellos no esfuérzanse y siguen adelante, firmes y adelante. La batalla de fe es la batalla. No podemos ganar si no tenemos espada y yelmo y todas las armamentas de un soldado. Es porque en Efesios dice eso. No es que sentamos en la sofá mirando cosas y una fe que es pasivo. El fe pasivo no va a ganar. Y no es la fe que necesitamos predicar a la iglesia. Necesitamos tener fe viva, lleno de diligencia y lleno de ánimo y esfuerzo, pero solo en las promesas, no en sí mismo. Tú puedes tener mucho ánimo, yo voy a hacerlo, pero eso pasó en la primera generación, cuando ellos estaba reprendido a Moisés. Dios dice que tú no vas a entrar. Ellos dicen, no, vamos a entrar, vamos. Ellos trataron a entrar a Canaán, ¿y qué pasó? Los gigantes mataron y era un desastre, porque ellos están tratando de entrar por esfuerzo en sí mismo, y eso no sirve. Solo podemos entrar por las promesas de Dios. Un momento. Podemos decir, Dios no va a cruzar el río para ellos. Dios no va a tomar la espada para ellos.
es la acción suya. Okay. Necesitamos tomar acción. Okay. Otro ejemplo, ese es el último ejemplo. Esa es una carta de Pedro. Hay una cosa que podemos ver en la vida de Pedro. Pedro y Jesús en el lago de Galilea. Y en Mateo 14, 28 dice, y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí es un ejemplo que podemos ver las cosas. El poder para caminar en agua, sobre el agua, no es el poder de ningún hombre. Pero él estaba escuchando el voz del Hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios diga a ti, venga a mí, tú puedes caminar en el agua. ¿Cierto? Si Dios dice a ti, tú puedes ir a los cielos porque yo tengo un plan de salvación que todo es hecho, solamente tú necesitas abrir su mano para recibirla y ya. Tú puedes hacerlo porque es dado por gracia, no por obra. Y mira qué pasó con Pedro. Cuando está mirando a la derecha o a la izquierda, hay el viento, tuvo miedo, ¿y qué pasó? Estaba hundiendo. Y eso va a pasar en su vida también, cuando el enfoque no es en Cristo. Y estamos mirando otras cosas. Vamos a hundir. La fe, necesitamos aumentar su fe para que no hunda, no vaya abajo. Entonces, eso es un buen ejemplo de cómo funciona la fe. Y también podemos decir que la relación de Pedro con Jesús era buen íntimo. Él pudo quedar en la barca y mirar las cosas, pero él dice, mira, yo quiero ir a ti. Es una cosa de confianza en el Señor y de conocimiento a Él. Y él estaba buscando comunión con Cristo. Y mira qué pasó. Cuando buscamos al Señor, ven, ven. Él dice, ven, brinca al barco y métese en el agua. Ven a mí. Ok. y eso es como fe, es un ejemplo de fe. A veces tú puedes escuchar las promesas, yo no entiendo cómo funciona, pero voy a salir de la barca y voy. Es así. Todo viene de gracia, no es necesario que necesitamos pagar o hacer cosas, solo pon su fe en Él y ya. Cuando Pedro estaba, cuando Pedro empezó a hundirse, ¿qué pasó? Pedro gritó, Señor, sálvame. Es un ejemplo del esfuerzo de su fe para ganar salvación. Ese esfuerzo es fe, agarrando al Señor para ayúdame. Necesitamos hacer eso cada día. Ayúdame, Señor. Yo tengo problemas con mi enojo. Yo tengo hay un montón de problemas que tenemos. Y la carne siempre está peleando con nosotros.
Pero ¿qué podemos hacer? Orar y mirar las promesas que están en el Evangelio. El enfoque es la cosa más importante. No miras a la derecha ni a la izquierda, pero sigue derecho a Jesús. Ok. Podemos decir entonces, es posible añadir a su fe las riquezas de Cristo. Pedro estaba exhortando en la carta que la iglesia abunda en gracia y paz, es decir, que ellos pueden aumentar la gracia y paz. Entonces, ellos pueden entrar en Canaán y agarrar la herencia prometida en las buenas nuevas. Hay siete gracias o bendiciones que ellos pueden agarrar o añadir a su fe. Es por fe que obtengamos las gracias. Podemos agarrar con mano débil o con mano fuerte. Podemos agarrar las promesas así o así, con su esfuerzo. Yo quiero agarrar las promesas. Yo quiero enfocar en el Señor. Mi salvación siempre viene afuera de mí. No hay nada bueno aquí, pero no importa. Él es el amigo de los pecadores y Él va a salvar a nosotros. Ni importa qué montón de pecados tenemos. Y tenemos bastantes ejemplos en la Biblia para saber la gracia de Dios. Me gusta mucho el comentario de eso, Saqueo. Hay muchos que yo puedo explicar, pero tú sabes. Ok. Por tiempo no voy a discutir todas las virtudes o las bendiciones que podemos agarrar. Pero hay 7 o 8 si incluye fe. Y el principio es fe y el último es amor. Y hay en otras cartas de Pablo, hay los 3 virtudes teológicas que son fe, esperanza y amor. Pero el más fuerte es amor. Y todos estos beneficios podemos agarrar. No es necesario que el Evangelio solo es que su pasaporte tiene estampas y visa para entrar a los cielos. La salvación es más amplio, porque el hombre caído puede escuchar un evangelio que solo está enfocando en un pasaporte para evitar los infiernos, el infierno, y yo quiero eso, yo no quiero ir al infierno, pero tampoco el hombre caído no quiere la justicia, no quiere gozar en el Señor, y es una salvación sin conocimiento del ser de Dios. ¿Dónde puede ir un hombre caído? Él no puede ir a los cielos cuando tiene pecados así. Nosotros no podemos ir a los cielos si todavía tenemos el hombre viejo. La carne todavía no es muerto. Estamos en la batalla de fe para matar los pecados y para vivir una vida nueva en Cristo. Pero no podemos entender cómo eso funciona. Es por fe y es por las promesas de Dios. Y eso es la forma de la batalla. Es una forma que es diferente. Y necesita tener un tiempo para conocer la forma. Pero esa es la forma del Evangelio. Es así, por fe.
Podemos decir, uno es la perseverancia o paciencia. No podemos obtener todo en un momento. Mira qué pasó en la vida de Abraham y Sara. Ellos necesitaban paciencia para heredar las promesas. Canaán no estaba conquistado en un momento. Tiempo es necesario para ganar la herencia. El pospone de las bendiciones es una herramienta en la mano de Dios. Es para probar nuestra fe y aumentarla. Necesitamos responder luchando en oración y enfocando en Cristo. Sus sufrimientos y las providencias que son difíciles es una herramienta de Dios para ayudarte. Y podemos leer en los salmos, los creyentes que ya están en los cielos, ellos estaban en la batalla. Dios, ¿dónde está? Pero mira qué está pasando. Es como Pedro está diciendo, Jesús, sálvame, por favor, voy abajo. Necesitamos gritar en sus oraciones, luchar. No ora como en monótono, Dios, por favor, ayúdame. No, vamos a tener ánimo cuando estamos orando. Vamos a pensar y enfocar en Cristo, porque Él quiere dar a nosotros las riquezas. Pero a veces es como un padre jugando con un niño. Tiene algo en su mano y el niño está tratando de abrirla. Y ok. Es así. Es para ayudar a probar su fe, para aumentarla también. Y siempre necesitamos regresar a Él y buscar a comunión con Él. Now, vamos a ver el tiempo. Ok. Yo no sé si yo puedo terminar eso, pero no, vamos a terminar. Yo no quiero que ustedes salen y no tienen confianza en su salvación. ¿Cómo podemos alcanzar o lograr eso? Mira qué dice, porque estas calidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas calidades abundan, vamos a crecer en el conocimiento a Jesús. Vamos a ganar la herencia como los israelitas entraron a Canaán. Eso es un modelo a cómo trabaja la fe. Es en acción y en creencia en las palabras de Dios. La primera generación no entró porque no tenía fe. Si no hay fe, no hay acciones. Los dormilones en cosas espirituales no van a ganar las promesas. Ok. Número 2. Si no tenemos las virtudes mencionadas en la carta, hay 8. Es por la debilidad de su fe o que no hay fe. Hay 2 posibilidades. Si tú no tienes una abundancia de virtudes en su vida, tú no tienes paciencia. No hay nadie aquí que tiene paciencia en todas las cosas. La Biblia no está diciendo que tú vas a tener perfección en esta vida. Es imposible. Eso es para los cielos. Pero va a tener un comienzo de la nueva obediencia. Vamos a tener el comienzo. ¿Ok? Pero la fe débil puede salvar en la misma forma que la fe fuerte. Porque la fe no es que salva, es Cristo que salva por fe.
Y Él puede salvar a nosotros con un fe que es débil, pero estoy creyendo en las promesas, pero siempre mirando a la derecha, a la izquierda y cayendo y gritando, sálvame. No, es un problema de madurez y de juventud en su camino con Cristo. Tú puedes caer y levantar y caer. Y a veces, por muchas fallas y muchas luchas, tú puedes pensar, quizás yo no soy salvo. Pero el sentido que tú no eres salvo y la realidad son dos cosas distintas. Es posible que tú eres salvo, pero no, su fe es débil. Y necesita añadir a su fe, esfuércense para obtener la seguridad de su salvación. Y el esfuércense es en creer en las promesas, no es en mirar adentro para buscar algo bueno, porque no hay nada bueno adentro. Todo es afuera de nosotros y podemos lograrlo. Tener la confianza. Ok. Quizás no tienen mucho. Ok, eso ya. Hay un problema que quizás el creyente no tiene mucho conocimiento del Evangelio y las preciosas y maravillosas promesas. O también es posible que olvidaron a su limpieza en el principio de su peregrino a los cielos. Hay cristianos que son verdaderos cristianos, son salvos, pero y tenían una experiencia en el principio de su salvación que era cierto, ellos están salvos, pero viene el camino del peregrino, hay muchas vías y desvíos que pueden llegar a un lugar que es malo, en el cárcel, de donde está el gigante grande y el gigante de desánimo. Y cuando tú estás en el cárcel de el gigante y giant despair, el gigante de desánimo, a veces su confianza en su salvación va a bajar, disminuir, pero nunca va a pagar. Si tenemos confianza que somos salvos, Dios no va a abandonarnos, porque es unas promesas. Él es el buen pastor. Si desviamos y corre al lado, ¿qué va a hacer el pastor? Él va a buscarnos. Él va a dejar los 100 aquí y voy a buscar a ti. Y cuando encontrar a ti, no hay vergüenza. Él va a agarrar y va con nosotros las otras ovejas. Esa es la realidad de la vida cristiana. Podemos tener muchos desvíos, pero las promesas son firmes y no hay vergüenza que si vamos lejos podemos regresar. Como el hijo que salió de la casa de su padre. ¿Qué pasó cuando él regresaba? El padre amó a él. Pedro termina con una exhortación. Esfuércese más todavía por asegurarse del llamado de Dios. Necesitamos una fe que agarra las promesas. Es la única forma para progresar en el pacto de gracia. No es por obra, pero tampoco es por una fe pasiva.
No vamos a tener consuelo que somos salvos si no hay esfuerzo en creyendo en Cristo y en las promesas. Si hacemos esto, hay dos resultados que Pedro dice, hay dos resultados. Uno, no vamos a caer. No vamos a ir en los desvíos. Vamos a caminar en el camino estrecho. Y eso es el camino mejor. Pero es estrecho. Podemos caer y podemos ver. No. Enfoque en Cristo. Que eso podemos recordar que Pedro estaba bajando en el agua porque está enfocando en el mundo, en otras cosas. Si tú quieres seguridad en su salvación, pon su enfoque en Cristo, en las promesas. Esto es el único lugar que tú vas a tener consuelo. Y el poder para vencer sus pecados es una cosa que tú puedes añadir a su fe. Tú puedes ampliar y aumentar las gracias y la paz. Es una cosa que podemos hacer. Y la otra cosa, vamos a tener una gran entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener confianza que somos salvos. Pero eso solo es posible si sabemos que la Biblia está bien claro, que la fe que salva es una fe de acción. Pero la acción no es que salva. Cristo salva por fe, pero es una fe que es activa y lleno de esfuerzo. Piensa en eso. Mira, Josué no estaba preocupado por la seguridad de su salvación. ¿Por qué? Él era un hombre de acción. Él escuchaba la predicación, la Biblia, en este tiempo, las palabras de Dios, Canaán es suya, voy. Entonces voy a Canaán, voy a cruzar el río, voy a tomar mi espada, voy. Y porque Él está en la batalla, no hay tiempo para pensar que ¿soy salvo o no? Mirando adentro, no, está en la batalla. También podemos decir eso para Caleb, el amigo de Josué, Pablo, Zaqueo, y los heroes de fe en la lista en Hebreos 11. Terminando. La última página, mira, lo siento. La fe activa en la Biblia a veces es explicada en la figura de caminando. El camino de fe. Hay acción, hay dirección y hay comunión. Hay tres cosas. Si tenemos estas cosas, podemos tener seguridad que somos salvos y si no tenemos estas cosas, hay esperanza, porque dice, Dios está llamándote ahora. Tú puedes tú puedes pensar, yo no tengo las virtudes, yo no tengo confianza, pero mira, ¿qué está pasando ahora que tú no puedes tener ahora? Solo es tu necesidad de creer en Él. No hay obras. Tú no necesitas pagar. Solo creer en Él. Las promesas es para ti. Y hoy, tú no necesitas esperar para mañana. Yo voy a hacer mis estudios. No. Venga a Él. Todo es prometido en el Evangelio. Sus pecados, Él va a pagar la deuda. Todo. La salvación es por Cristo y solamente podemos llegar a agarrar por fe. La mano está abierta para recibirte. Él está, en las manos de Él está abierta para recibirte a la salvación.
La herencia es dada por gracia y no por obras. Solo necesitamos creer en Él. Sal de la barca y camina hacia Jesús, no mirando a la derecha ni a la izquierda, enfocando en las promesas dadas en las buenas nuevas, enfocando en Jesús. Si caes, grita, Señor, sálvame. Eso es la forma para obtener salvación. Una fe activa y en las promesas dadas en el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos para aumentar nuestra fe en sus promesas y en ti. Gracias. En nombre de Jesús Cristo. Amén.